Buenos días, hermanitos, sean bienvenidos a una clase más de la primaria. Hemos seguido aprendiendo de alma y nuestra clase de hoy se llama Entrar en el reposo del Señor. Para comenzar voy a leer 2 versículos nada más del capítulo 13 y van a prestar atención a algo que es muy importante para niños, niñas, mujeres, hombres, vivos o muertos, a que puedan o podamos entrar en el reposo del Señor. Vamos a leer en Alma 13 los versículos 10 y luego me voy a saltar al 13. Pues como decía respecto al santo orden, o sea, este sumo sacerdocio, hubo muchos que fueron ordenados y llegaron a ser sumos sacerdotes de Dios, y fue por motivo de su fe excepcional y arrepentimiento y su rectitud ante Dios, porque prefirieron arrepentirse y obrar rectamente más bien que perecer. ¿Qué pudieron encontrar ahí o recordar? Porque esto ya lo hemos leído en esta semana, ¿verdad? Muy bien, el sumo sacerdocio, fe excepcional, arrepentimiento. Muy bien, arrepentirse y obrar rectamente más bien que perecer. Muy bien, ahí encontramos varios aspectos importantes y ahí podemos encontrar el sacerdocio, que es algo de bendición para nosotros. Vamos a ver el 13. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que os humillaseis ante Dios y dieseis frutos dignos de arrepentimiento, para que también podáis entrar en el reposo del Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, que nosotros, todos, mujeres, niños y hombres, somos bendecidos por ese poder del sacerdocio, ¿verdad? Y algo muy importante que dice aquí, que los hombres que aceptan o que llegan a ser sumos sacerdotes de Dios tienen una fe excepcional y se han arrepentido y que obran rectamente. Miren qué interesante, se han humillado ante Dios y también, ¿verdad?, se nos pide que nosotros lo hagamos y que demos frutos de arrepentimiento. Entonces, esto es muy importante, el poder del sacerdocio. ¿Y por qué bendice tanto a niños, mujeres, varones, hombres? No importa quiénes. ¿Por qué nos bendice a todos? Porque es por ese poder que nosotros podemos recibir algo que es muy importante y que nos permite entrar en el reposo del Señor, a lo que llamamos ordenanzas. Muy bien, las ordenanzas solo las puede efectuar un poseedor del sacerdocio. Y también sabemos que hay el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec, pero ambos son muy importantes y todos, ¿verdad?, los hombres dignos lo reciben. Y sabemos y recordamos que nuevamente vino a la tierra este poder por medio del profeta José Smith, porque a él se le dio. ¿Recuerdan esa parte? Muy bien. Ahora, ¿por qué son tan importantes las ordenanzas, verdad? ¿Por qué nos ayudan a entrar en el reposo del Señor? Vamos a recordar estas ordenanzas. En la guía de estudio de las Escrituras encontramos que ordenanzas que puede efectuar el sacerdocio, miren, hasta me llamó la atención porque incluye la bendición para los enfermos, la bendición de la Santa Cena, que esa nos ayuda, ¿verdad?, a recordar convenios ya hechos, y que ahorita se nos está permitiendo tener el estudio semanal de esas oraciones en caso de no poder participar de ella. Bueno, tenemos el bautismo por inmersión, también tenemos la bendición que se le da a los niños pequeños, muchos hemos visto eso en las reuniones de la iglesia, el conferir el Espíritu Santo, el conferir el sacerdocio entre los varones. Miren que eso también es una ordenanza para ustedes los varones. También tenemos las ordenanzas del templo, todas que incluyen el matrimonio en el nuevo y sempiterno convenio. Entonces sabemos que sin las ordenanzas no podemos ser exaltados, ¿verdad? Y las ordenanzas no las podemos recibir si no nos las otorga o no nos las realiza un poseedor del sacerdocio. Y aquí hemos visto que esos hombres tienen una fe excepcional, ¿verdad? Y que también obran rectamente. En casa a veces tenemos a papá, algún hermano, algún tío, algún primo que poseen ese poder, ¿verdad? O un hermano mayor. Y es importante que les ayudemos a ellos a magnificar ese llamamiento o ese poder que llevan, y que les ayudemos a siempre tener obras rectas y que se humillen ante el Señor y que bendigan la vida de otras personas con ese poder para poder llevar a otros
que el sacerdocio y las ordenanzas son muy importantes para que entremos en el reposo del Señor, pero quiero que leamos también el 16 del mismo capítulo. Y estas ordenanzas se conferían según esta manera, para que por este medio el pueblo esperara anhelosamente al Hijo de Dios, ya que era un símbolo de su orden, es decir, era su orden. Y esto para esperar, y vuelve a decir la palabra anhelosamente de él, la remisión de sus pecados, a fin de entrar en el reposo del Señor. Recordemos que para el tiempo de Alma, Jesucristo aún no había nacido, pero para nuestro tiempo ya la remisión ha sido efectuada. Pero aquí dice esperar anhelosamente. Si por medio del poder del sacerdocio, que es muy importante para todos nosotros, recibimos esas ordenanzas que son muy importantes para entrar en el reposo del Señor, ¿qué será eso de esperar anhelosamente al Hijo de Dios? Es aquello a lo que llamamos perseverar hasta el fin, dar frutos de arrepentimiento. No es porque ya un poseedor digno, el sacerdocio, me efectuó todas las ordenanzas que yo ya voy a esperar descansada. No, tengo que esperar eso de anhelosamente. Anhelar es trabajar duro para conseguir algo. Entonces, hermanitos, hasta aquí podemos aprender que por medio del sacerdocio yo puedo recibir las ordenanzas que me van a ayudar a entrar en el reposo del Señor si permanezco fiel hasta el fin. ¡Qué bonito! Entonces nosotros ya hemos recibido esas ordenanzas y gracias a que ha habido poseedores dignos del sacerdocio, ahora solo nos resta perseverar hasta el fin. Algo que Alma también estuvo relatando en esta parte que leímos es acerca, ¿verdad?, de los sufrimientos que él y Amulet tuvieron por predicar la verdad. Y quiero que recuerden las cosas que ellos padecieron. ¿Pueden recordar? Alma describió, ¿verdad?, las cosas que pasaron allí. Vimos en el capítulo 14 que estuvieron encerrados, estuvieron encadenados, los golpeaban en la mejilla, los trataban mal, les dejaron de dar agua, les dejaron de dar comida y hasta les quitaron la ropa. ¿Recuerdan? Ya se recordaron, ¿verdad? Entonces, realmente ellos pasaron por este tipo de cosas mucho tiempo, realmente mucho tiempo. Ellos estuvieron sufriendo. Y eso lo podemos ver en el capítulo 14, desde el 18 hasta que termina en el 29, que podemos ver cómo los liberó, ¿verdad? Entonces, quiero que leamos desde el 23 al 29. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que ellos padecieron hambre, sed, los desvistieron, los encadenaron, los amarraron y hasta se burlaron de ellos. Los trataban mal y les pegaban en sus mejillas y los trataban muy, muy mal. Y aconteció, después de haber padecido así por muchos días, y fue el 12º día del mes del 10º año del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, que el juez superior de la tierra de Amonía y muchos de sus maestros, fíjense bien lo que pasó este día, y abogados fueron a la prisión donde Alma y Amulet se hallaban atados con cuerdas. Miren que hasta dice la fecha aquí, ¿verdad? Y llegó ante ellos el juez superior y los golpeó nuevamente y les dijo, oigan lo que les dijo, recordemos, si tenéis el poder de Dios, libraos de estas ligaduras y entonces creeremos que el Señor destruirá este pueblo según vuestras palabras. Los estaban retando, que si podían liberarse del sufrimiento que estaban teniendo o de esas cuerdas con las que estaban amarrados, es cuando ellos podrían creer de que Dios realmente iba a destruir la ciudad de Amonía. Entonces los estaban retando. Y sucedió que todos avanzaron, oigan bien, y los golpearon diciendo las mismas palabras, el mismo reto, ¿verdad?, aún hasta el último. Y cuando éste les hubo hablado, el poder de Dios descendió sobre Alma y Amulet y se levantaron y se pusieron de pie. Y Alma clamó diciendo, ¿cuánto tiempo, oh Señor, sufriremos estas grandes aflicciones? Oh Señor, fortalécenos según nuestra fe que está en Cristo, hasta tener el poder para librarnos. Miren que me gusta esta parte porque él dice, fortalécenos según nuestra fe que está en Cristo. Ellos querían fuerza, pero iba a depender de la fe que tenían en Jesucristo hasta tener el poder de librarse. Y rompieron las cuerdas con las que estaban atados, y cuando los del pueblo vieron esto, empezaron a huir
porque el temor a la destrucción cayó sobre ellos. Miren qué interesante, ¿verdad? Ellos estaban pidiendo que si tenían poder de Dios, que se libraran, y estaba sucediendo. Y aconteció que su temor fue tan grande que cayeron al suelo y no llegaron a la puerta, miren, que conducía fuera de la prisión. Y la tierra se estremeció fuertemente y los muros de la cárcel se partieron en dos y cayeron al suelo, y al caer mataron al juez superior y a los abogados y sacerdotes y maestros que habían golpeado a Alma y a Amulet. Miren lo que pasó. Y Alma y Amulet salieron de la prisión y no sufrieron daño, porque el Señor les había concedido poder, otra vez, según su fe que estaba en Cristo. Y así salieron luego de la cárcel y fueron soltadas de sus ligaduras, y la prisión había caído a tierra, y todos los que estaban dentro de sus paredes murieron menos Alma y Amulet, y estos se dirigieron a la ciudad. Y los del pueblo, habiendo oído un gran estruendo, llegaron corriendo en multitudes para saber la causa. Y cuando vieron salir a Alma y a Amulet de la prisión y que los muros de esta habían caído, se apoderó de ellos un pavor inmenso, y huyeron de la presencia de Alma y Amulet, así como una cabra con su cría huye de los leones. Miren qué miedo tenían. Y así huyeron ellos de la presencia de Alma y Amulet. Entonces podemos ver aquí qué bonito milagro, ¿verdad? Que pudieron obrar por su fe. El poder de Dios vino a ellos porque ellos tenían mucha fe, ¿verdad? Pero no suceden las cosas hasta que es el momento del Señor. Ellos pasaron muchos días sufriendo, ¿verdad? Y dice el capítulo, muchos días. Sin embargo, su fe no cesó y clamaron de la manera correcta, ¿verdad? Que según la fe que ellos tenían, pudieran ser librados. Entonces, aquí, hermanitos, podemos ver, ¿verdad? Que podemos estar enfrentando cualquier problema, cualquier desafío, incluso una prueba o tentación, una debilidad. Y si tenemos mucha fe en Jesucristo, Dios puede concedernos ese poder, ¿verdad? Entonces podemos decir que por mi fe en Cristo puedo recibir la fuerza para vencer o para soportar una prueba, ¿verdad? Pero hay que tener fe, hay que tener fe. Entonces, hermanitos, en casa, pídanle a mamá, papá o a alguien en casa, un adulto, que les cuente una ocasión donde ellos hayan tenido mucha fe y hayan podido tener este tipo de fuerza para librarse de una tentación, o para tener fuerzas para enfrentar una tristeza o una cosa difícil de enfrentar. Pregunten ahí en casa a ver quién puede compartir con ustedes, y si ustedes han tenido una, compártanla ustedes también, porque la fe precede los milagros y por la fe nosotros podemos recibir esa fuerza y debemos ejercitarla siempre, siempre. De Sejron. Ah, verdad, el que quería engañar a Alma y a Amulet y que era muy malo, ¿se acuerdan? Ah, verdad, que él realmente se opuso a todo lo que Alma y Amulet estaban enseñando, y hasta quiso engañar a Amulet con sus dineros allí, ¿verdad? Y solo para que negara su testimonio. ¿Recuerdan todo lo que Alma y Amulet pudieron enseñar en esa ocasión a Sejron? Estuvieron hablando del poder de la redención, de la resurrección, hablaron de tantas cosas que tienen que ver con el plan de salvación. Pues aquí podemos ver algo que pasó con Sejron. Y vamos a leer en el capítulo 15. Vamos a leer desde el 3 hasta el 12. Llevemos la lectura. Y también Sejron yacía enfermo en Sidón, ya no estaba en armonía, miren, con una fiebre ardiente causada por las grandes tribulaciones mentales, oigan bien, que sus iniquidades le habían ocasionado, porque creía que Alma y Amulet ya no existían y que habían sido muertos a causa de la iniquidad de él, la culpa. Y este gran pecado con sus muchos otros pecados tanto le atormentaban su mente que se agravó y no hallaba alivio. Por tanto empezó a consumirlo una fiebre abrasadora, el pecado enferma. Mas cuando oyó que Alma y Amulet se hallaban en la tierra de Sidón, su corazón empezó a animarse e inmediatamente les envió un mensaje rogando que fuesen a verlo. Miren qué interesante. Y sucedió que fueron
pusieron inmediatamente en atención al mensaje que les había enviado y entraron a la casa de Serrón y lo hallaron en cama, enfermo y muy grave de una fiebre ardiente, y también su mente estaba sumamente afligida. Miren cómo estaba por causa de sus iniquidades, y al verlos les expresó, extendió la mano y les suplicó que lo sanaran. Miren que me gusta que Alma y Amulet fueron rápido, ellos no tenían ningún rencor ni nada, realmente buenos misioneros, su deseo era salvar a Alma. Y aconteció que Alma le dijo tomándolo de la mano: ¿crees en el poder de Cristo para salvar? Y él respondió y dijo: sí, creo todas las palabras que has enseñado. Todas las palabras que has enseñado, le dijo, pongamos atención. Y dijo Alma: si crees en la redención de Cristo, tú puedes ser sanado. Y él dijo: sí, yo creo según tus palabras. Y entonces Alma clamó al Señor diciendo: oh Señor, Dios nuestro, ten misericordia de este hombre y sánalo según su fe que está en Cristo. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, Resron de un salto se puso de pie y empezó a andar. Y esto causó un gran asombro entre todo el pueblo. Y la noticia de ellos se extendió por toda la tierra de Sidón. Y Alma bautizó a Resron. Y el Señor, en el Señor. Y desde entonces empezó Resron a predicar al pueblo. Miren cómo lo que puede pasar, ¿verdad? Lo que hablábamos en la clase, ya hace varias clasecitas, un par de clases atrás, que Alma sabía que solo un testimonio puro podía cambiar a las personas. Realmente este hombre tuvo la oportunidad de escuchar el testimonio de Alma y Amulet, pero él persistió en negarlo. Sin embargo, miren, él empezó a sentir su culpa. Miren cómo podemos de malos cambiar a buenos, de incrédulos cambiar a personas con fe, porque solo la fe obra milagros. Miren, primero se arrepintió, podemos ver ahí, se sentía muy mal y los mandó a llamar cuando supo que ahí estaban. Y miren cuando Alma le dice, dice: ¿crees en el poder de Cristo para salvar? Él dijo: sí, creo todas las palabras que has enseñado. Entonces se arrepintió, creyó, ¿verdad? Luego cuando le dijo si tenía fe para ser sanado, le dijo que sí. Entonces tuvo fe y al final fue bautizado. Entonces, hermanitos, aquí nosotros podemos aprender varias cosas que alguien que no está bien puede cambiar, ¿verdad? Y que si nosotros insistimos también en hacer lo bueno, no ser rencorosos, podemos bendecir la vida de otras personas. Y algo muy importante que se nos ha enseñado de que debemos conocer este evangelio a todas las personas es que si ustedes y yo compartimos nuestro testimonio, es probable que podemos ablandar el corazón de alguna persona y ayudar a esa persona a entrar en el reposo del Señor. Viendo el ejemplo de Serrón y viendo el potente cambio que hubo en él, y viendo el potente testimonio que Alma y Amulet persistieron en defender aún cuando era un tiempo y un lugar difícil, hubo frutos, muchos frutos, y Serrón es un fruto muy particular. Entonces, hermanitos, estamos en tiempos difíciles también. La ley y muchas cosas están en contra de la doctrina verdadera de Cristo, pero nosotros podemos extender nuestra voz y poder ayudar a alguno a cambiar como Serrón en esta oportunidad. Entonces aquí podemos aprender que si comparto mi testimonio del evangelio, puedo conmover el corazón de otros y ayudarlos a entrar en el reposo del Señor. Hermanitos y hermanitas, su testimonio es de gran valor. Siempre que tengan su noche de hogar en casa, acostumbren compartirlo en familia para que ese testimonio crezca y ustedes mismos puedan fortalecerse. Y cuando tengan oportunidad, compártanlo a alguien que no conoce esta verdad y ayuden a esa persona a entrar en el reposo del Señor. Jesucristo tiene sus ojos puestos en ustedes. Ustedes son los líderes del futuro y Él sabe que tienen la capacidad de llevar a otros a esta verdad. Y sé que todo lo que hemos aprendido esta mañana es verdad
y que Cristo vive y reina y que Él va a venir con gran poder y gloria a recoger los suyos, y que si somos fieles y nos mantenemos firmes y fieles a estas ordenanzas, vamos a entrar en el reposo del Señor. Y comparto esto humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.